Hola, ¿cómo están? Había una vez... Sí, ese unicornio que nos ha llevado a viajar por lo largo del tiempo, esta vez estaba dispuesto a viajar de nuevo. Así que extendió sus alas. Recordó que cuando viajó por Grecia vio un lugar muy bonito, así que ya sabía a dónde se dirigía. Y rápidamente viajó a lo largo del tiempo a 750 años antes de Cristo, a Roma, al gran imperio romano. Gracias a su poder logró extenderse a casi toda Europa, parte de África y Oriente. El arte romano se caracterizó por estar al servicio de los gobernadores o los emperadores. Y construyeron carreteras, puentes, acueductos, templos, palacios, teatros, anfiteatros, en su arquitectura. Ellos fueron los primeros en diseñar esta forma. El unicornio estaba maravillado con esta nueva forma en la arquitectura. Aquí podemos ver el Arco del Triunfo. Aquí está el Coliseo o un anfiteatro. Los coliseos eran para entretener a los gobernadores y al pueblo y eran donde luchaban gladiadores, y en los anfiteatros se desarrollaba el teatro. En la escultura romana estaba realizada en relieve, y a diferencia de la escultura de Grecia, no estaban tan encargados o especificados en detallar la perfección del cuerpo. Si había alguna deformidad, ellos sin problema alguno la ponían. La pintura se realizaba en relieve, como la escultura, pequeños grabados, y lo poco que se conoce de la pintura fue rescatado de los restos de Pompeya. También usaban mosaicos y mármol, y los temas relacionados con la pintura eran temas divinos. En la literatura, los romanos se podría decir que no aportaron mucho, o al revés, que aportaron demasiado, porque de ahí viene el latín, que ha tenido gran influencia en toda la literatura occidental. Ovidio fue un poeta de la época romana que escribía en prosa, y Cicerón fue el primer historiador. Gracias a él se conoce la historia hacia atrás. Aquí podemos ver un poco de su escultura. Y rápidamente vamos a ir a el teatro o el anfiteatro. Ahí se desarrollaba con música y danza. Los actores se llamaban ludiones. Ludiones se llamaban los actores, que eran los que bailaban, y cuando se incluyó la música vocal se volvió histriónico y se desarrolló el canto y la mímica. El papá de todos los cuentos, o de una historia llamada Había una vez, esa famosa frase que dice había una vez, fue Livio Andrónico, que fue el papá de esto porque le puso narración a las historias que se contaban en el teatro. Les repito, el papá de los cuentos. También en los anfiteatros o en los teatros se desarrolló el circo, que era una mezcla de teatro con mímica, con canto y con histrión. En esa parte. Pero también los circos romanos, había carreras de caballos, carreras de atletas. Y tenemos que recordar que en Grecia, unos años antes, fueron los papás de las Olimpiadas. Así que Roma continuó con esta tradición. El arte romano, como pueden ver, es muy similar al arte griego. Entonces, en los circos romanos se especulaba que los atletas intentaban hacer cosas nuevas con sus instrumentos de atletas,
con los discos, con las balas, con las jabalinas, o en ese momento quién sabe si se llamara de esa manera, pero con todos esos instrumentos pretendían hacer cosas aún más complejas a las que ellos ya realizaban compitiendo con estas. Y surge la idea que de ahí nacen los malabares. Obviamente malabares con objetos pesados, imagínense, malabares con antorchas, malabares con balas o malabares con discos, o actos increíbles donde atletas quizá empiezan a hacer actos acrobáticos. No se sabe a ciencia cierta cuáles eran este tipo de primeros actos circenses. Lo que sí se sabe es que a partir del teatro, cuando el teatro hace multidisciplina y mezcla la danza y la música, también se mezcla un poco de la magia que hacen los atletas y nacen los circos romanos. Interesante, ¿no? Por parte del unicornio le interesaba ver el arte. Él veía la escultura, la arquitectura, la pintura, esta parte interesante de los teatros donde competían atletas, cabe redundar en el tema, pero en realidad la historia romana es increíble. Data de unos hermanos llamados Rómulo y Remo y es mágica y extensa desde los 750 años antes de Cristo hasta después de Cristo. Así que mágicamente ustedes ya conocen un poquito de Roma. Les invito a investigar más, a investigar sobre su historia para que podamos entender por qué hacían este tipo de obras de arte y investigar más sobre el Imperio Romano. Así que el unicornio, después de esta visita tan fugaz a Roma, pues era muy similar a Grecia, regresó hasta su casa y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nos vemos en la siguiente historia de arte. Bye.